Hola a todos, bienvenidos a nuestro curso de Ciencias Naturales. El día de hoy platicaremos sobre el tema de movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU. Comencemos. Platiquemos entonces de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Definamos qué es este movimiento para principiar. Es el movimiento que estima la velocidad o rapidez media constante y uniforme con la que un cuerpo se desplaza a través de un espacio o distancia en un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Pues el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que estima a qué velocidad o rapidez, más adelante miraremos cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez, a qué velocidad o rapidez se desplaza cualquier cuerpo a través o por medio de un espacio en un tiempo determinado. Cuando nosotros decimos cuerpo, puede ser cualquier cosa que esté en movimiento. Una persona caminando, un carro circulando, una bicicleta, una moto, un barco, cualquier cuerpo que esté en movimiento, puede estimarse la velocidad o rapidez a la que se está moviendo a través de una distancia en un tiempo determinado. Quiere decir entonces que el movimiento rectilíneo uniforme tiene en cuenta o involucra tres variables esenciales. ¿Cuáles son esas variables? La primera es la velocidad, una distancia que es la que nosotros vamos a recorrer y el tiempo en el cual vamos a recorrer esa distancia. Son las tres variables que nosotros vamos a medir o a involucrar en el movimiento rectilíneo uniforme. La distancia. Estas tres variables podemos medirlas exactamente. ¿Y cómo las vamos a medir? Bueno, pues las distancias las vamos a medir utilizando unidades de longitud. ¿Cuáles son las unidades de longitud? Entre las principales podemos mencionar los metros, kilómetros, millas, pies, pero existen más, ¿no? Están las pulgadas, los centímetros, los milímetros, todas esas son unidades de longitud, por lo tanto nosotros podemos medir una distancia o un espacio en cualquiera de estas unidades y podemos convertir de una a otra, ¿de acuerdo? Las unidades de tiempo también podemos medirlas y obviamente vamos a utilizar unas unidades de tiempo para medirlo. ¿Cuáles son las principales unidades de tiempo? Bueno, entre las principales podríamos mencionar los segundos, las horas, los minutos, pero sabemos que existen más. El tiempo podemos medirlo en días, en semanas, en meses, en años, etc. Cualquiera de esas son unidades de tiempo que nos van a servir para medir el tiempo. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad, como es una variable que depende de la distancia y del tiempo, se va a medir en unidades combinadas entre espacio y tiempo. ¿Cómo así? La velocidad entonces la vamos a medir siempre como una unidad de distancia dividida una unidad de tiempo. De esa manera podemos tener que la velocidad se puede medir en metros sobre segundo, en kilómetros sobre hora, en pies sobre minutos o incluso nosotros podríamos medirla en metros sobre minutos o en metros sobre horas, kilómetros sobre segundo, kilómetros sobre minutos, siempre y cuando sea una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo, porque la velocidad, como lo vimos anteriormente, mide un desplazamiento en una distancia en un tiempo determinado. Como platicamos anteriormente, las diferentes unidades de medida de la distancia, del tiempo y de la velocidad pueden expresarse dependiendo de nuestras necesidades o nuestros gustos. Por tal razón, nosotros podemos convertir de una unidad a otra unidad, siempre y cuando tengamos claros que solamente podemos hacer equivalencias entre las unidades de la misma especie. ¿Cómo así? Solamente podemos hacer equivalencias entre unidades de longitud o entre unidades de tiempo, entre ellas. Yo no puedo agarrar una unidad de longitud y hacer una equivalencia con una unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que me tardo 5 metros en hacer una tarea.
Yo me tardo 10 minutos, una hora, pero no puedo decir me tardo 3 kilómetros. O no puedo decir que de mi casa al colegio existen 5 segundos de distancia. No, la distancia deben ser o metros, o kilómetros, o pies, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces las equivalencias solo se pueden hacer de unidades de longitud con unidades de longitud, de unidades de tiempo con unidades de tiempo, etcétera. Miremos este ejemplo. Dice, ¿cuántos metros equivalen 6.45 kilómetros? Lo que me piden aquí es que exprese estos 6.45 kilómetros en metros. ¿Cómo lo voy a hacer? Existen varias formas de hacerlo. Esta que yo les voy a explicar aquí es la que más me ha funcionado a mí y la que me parece un poco más sencilla de hacer. Yo voy a decir, tengo los 6.45 kilómetros. Yo voy a observar cuál es la unidad de medida que tengo y a qué unidad de medida la quiero convertir. Y esto que yo tengo lo voy a multiplicar por una fracción que tenga tanto la unidad de medida que tengo como la unidad de medida a la que quiero convertirlo. Como es una fracción, va a tener un numerador y un denominador. Para saber si los kilómetros los coloco en el numerador o en el denominador, yo tengo que observar qué es lo que tengo. En este caso tengo kilómetros. Para poder eliminar este kilómetros que está en este numerador, yo tendría que colocar en mi fracción los kilómetros en el denominador. Para poder decir, tengo kilómetros arriba y kilómetros abajo, los puedo eliminar. Y por lo tanto, si coloco kilómetros en el denominador, la otra unidad de medida, que son metros, la tendría que colocar en el numerador. Es decir, yo voy a colocar los kilómetros abajo, porque lo que quiero es eliminar estos kilómetros, y la unidad a la que lo quiero convertir la voy a colocar arriba. Por lo tanto, yo voy a decir 6.45 kilómetros multiplicado por kilómetros abajo, metros arriba, y luego ya solo escribo el factor de conversión. ¿Y cuál es el factor de conversión en este caso? Un kilómetro es igual a 1000 metros. Y lo que me queda aquí es la multiplicación de dos fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. 6.45 por 1000 dividido 1. Aquí yo me puedo dar cuenta que si tengo kilómetros arriba y kilómetros abajo, los puedo eliminar, quedándome metros nada más. 6.45 kilómetros por 1000 metros dividido 1 kilómetro. Aquí los vamos a eliminar. Kilómetros arriba, kilómetros abajo, me queda solo metros. 6.45 por 1000 dividido 1, yo tengo entonces que son 6450 metros. Miremos otro ejemplo. ¿Cuántas horas equivalen 3500 segundos? Ahora tenemos que expresar estos segundos en horas. Hagámoslo entonces siguiendo esta misma lógica. Como yo tengo segundos arriba, la voy a multiplicar por una fracción que tenga segundos abajo. ¿De acuerdo? Y arriba, ¿qué le coloco? Le coloco el factor de conversión que yo necesito. Pero, por ejemplo, si alguien me dice, yo no sé cuántos segundos tiene una hora, entonces puedo decir, bueno, pero ¿sabe cuántos segundos tiene un minuto? Perfecto, entonces convirtamos los segundos primero a minutos y luego los minutos podemos expresarlo en horas. ¿Ya? Eso lo hacemos cuando no sabemos cómo pasar de una unidad a otra directamente. Podemos pasar por unidades intermedias sin ningún problema. ¿A qué me refiero entonces? Vamos a multiplicar entonces esto por una fracción que tenga segundos abajo y arriba el factor de conversión a la que yo voy a convertir. En este caso primero lo voy a convertir a minutos. ¿Ya? Entonces digo que un minuto tiene 60 segundos. Tengo segundos arriba y segundos abajo, yo los puedo eliminar. Y ahora mi factor de conversión o mi unidad está en minutos. Pero como yo no quiero minutos, sino que quiero horas, tengo que seguir convirtiendo. Voy a multiplicar esto por una fracción que tenga minutos en la parte de abajo. Y arriba va a tener la unidad a la que yo quiero convertir, que en este caso son horas. Voy a decir entonces que una hora tiene 60 minutos. Minutos arriba, minutos abajo, los puedo eliminar. Y lo que me queda a mí aquí es la multiplicación de tres fracciones. Numerador por numerador por numerador, dividido denominador por denominador por denominador. Eso es 3500 por 1 son 3500. 1 por 60 son 60 por 60. 3500 dividido 60 por 60 son 3600. Hago esta división y obtengo que son 0.97
horas. Ese sería entonces el resultado de convertir 3500 segundos a horas. Platiquemos ahora entonces de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme y cómo se van a relacionar los tres componentes de los que platicamos: la velocidad, el espacio y el tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme me dice que para poder calcular la velocidad a la que un cuerpo se desplaza a través de un espacio en un tiempo determinado, está definida por que la velocidad va a ser igual al espacio recorrido dividido el tiempo que se tarda en recorrer ese espacio. Es decir, velocidad es igual al espacio que se denota con una S dividido el tiempo que se denota con una T. En esta expresión entonces, v es la velocidad media, s es la distancia o el espacio recorrido y t es el tiempo que se tardó en recorrer este espacio. Esto de aquí es la fórmula que define el movimiento rectilíneo uniforme. La característica de este tipo de movimiento es que asume que el cuerpo se mueve a una velocidad constante durante todo el recorrido. ¿Qué quiere decir eso? Que no varía su velocidad, ni la disminuye, ni la aumenta durante todo el recorrido. Si ese es el caso del cuerpo, podemos aplicar esta ecuación, esta fórmula. ¿De acuerdo? Ahora, si el cuerpo aumenta o disminuye su velocidad, eso ya es otro tipo de movimiento que vamos a ver más adelante. Concentrémonos en esto, miremos unos ejemplos. ¿Cuál fue la velocidad de un atleta olímpico que participó en la carrera de 100 metros planos, terminándola con un tiempo de 9.77 segundos? Exprese la velocidad en metros por segundo y kilómetros por hora. Cuando tenemos problemas de este tipo, lo más recomendable primero es hacer una tabla de los datos que tenemos y los datos que nos preguntan. Ahorita pues lo podemos ver que no es muy necesario, pero conforme vayamos avanzando en nuestro curso nos iremos dando cuenta que es una forma de tener un orden y poder resolverlo de una forma más fácil, ¿de acuerdo? Hagamos una tabla entonces o hagamos un recuento de los datos que tenemos. Para principiar, me dice que el corredor corre o se desplazó 100 metros. La distancia que recorrió fueron 100 metros. ¿Por qué? Porque la carrera es de 100 metros planos. Entonces él corrió 100 metros. Me dicen que esos 100 metros los corrió en un tiempo de 9.77 segundos. ¿Y la velocidad a la que lo recorrió? Pues yo no la sé. Es lo que me están preguntando. ¿Cuál es esa velocidad? Entonces, si yo quiero buscar una velocidad, yo sé por medio de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que la velocidad no es más que el espacio que recorrió dividido el tiempo. Conozco el espacio, conozco el tiempo, puedo calcular perfectamente la velocidad. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 100 metros dividido 9.77 segundos. Hago esto en mi calculadora y obtengo que la velocidad son 10.24 metros por segundo. Esta fue la velocidad del corredor de 100 metros planos. Pero como además me piden que esta velocidad la exprese en kilómetros por hora, convirtamos esto a kilómetros por hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos los 10.24 metros por segundo y quiero convertir estos metros a kilómetros y los segundos a horas. Entonces lo vamos a hacer por partes. Primero vamos a comenzar con los segundos. Lo vamos a multiplicar por el factor de conversión expresado en una división, ¿sí? O en una fracción. Como los segundos los tengo abajo, aquí los segundos los tengo que colocar arriba y el factor de conversión abajo. Luego yo digo que una hora tiene 3600 segundos. Segundos abajo y segundos arriba los puedo eliminar. Y ahora mi unidad de medida de tiempo ya está en horas. Hacemos lo mismo con metros. Lo multiplicamos por otra fracción. Como metros está arriba, en mi fracción metros me tiene que aparecer abajo. Y arriba el factor al que yo lo quiero convertir. Y luego digo 1 kilómetro dividido 1000 metros. Metros arriba y metros abajo se eliminan. Y mi factor y mi unidad de longitud ahora ya son kilómetros. Kilómetros y dividido las horas, que es lo que yo necesito. Ahora solo me queda multiplicar todo lo que tengo aquí. Numerador por numerador por numerador. Denominador por denominador por denominador. 10.24 por 3600 por 1. Dividido 1 por 1000. Hacemos la multiplicación de aquí arriba
y obtengo que 10.24 por 3.600 son 36.864 y 1 por 1000 son 1000. Hacemos nuestra división y obtenemos que son 36.86 kilómetros por hora. Quiere decir entonces que la velocidad del atleta expresado en kilómetros por hora es de 36.86. Estas dos velocidades son exactamente las mismas, solo que una está expresada en metros por segundo y la otra en kilómetros por hora. Miremos otro ejemplo. Los trenes de alta velocidad AVE pueden alcanzar una velocidad constante de 90 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre un tren AVE en 15 minutos? Hagamos la tablita de lo que tenemos. Nos dicen que la velocidad que puede alcanzar el tren es de 90 metros por segundo. Nos dicen que el tren ha recorrido o recorrerá 15 minutos. Y lo que nos preguntan es la distancia que recorrerá en estos 15 minutos si va a 90 metros por segundo. Entonces ahora lo que yo tengo que encontrar es un desplazamiento o una distancia. Pero yo aquí observo algo. Mi velocidad está en metros sobre segundo, es decir, la unidad de tiempo de mi velocidad son segundos, mientras que mi tiempo está en minutos. Yo, por regla general, sé que no puedo operar segundos con minutos. O esto está en minutos o esto está en segundos, pero todo tiene que estar en la misma unidad. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es convertir estos 15 minutos a segundos. Y voy a decir entonces que 15 minutos los voy a multiplicar por 60 segundos, que tiene un minuto. Como minutos está arriba, minutos lo coloqué abajo. Tengo minutos arriba y minutos abajo, los elimino. 15 por 60 es igual a 900, que como eliminé los minutos me quedaron segundos. Por lo tanto, 15 minutos son 900 segundos. Ahora que ya tengo mi tiempo en segundos, puedo ver y analizar la ecuación de mi movimiento rectilíneo uniforme, que me dice que la velocidad es igual al espacio partido el tiempo. Pero como ahora yo no quiero velocidad, sino que lo que quiero encontrar es el espacio recorrido, voy a despejar S en esta ecuación. Y viendo esta ecuación entonces yo tengo que S va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces conozco la velocidad y conozco el tiempo, puedo encontrar la distancia. La velocidad es de 90 metros por segundo, multiplicado el tiempo que se tarda, que son 900 segundos, 90 por 900. Bueno, aquí segundos lo elimino con segundos, 90 por 900 es igual a 81.000 metros. Quiere decir que este tren va a recorrer 81.000 metros en 15 minutos a una velocidad constante de 90 metros por segundo. Y miremos un ejemplo número 3. ¿Cuánto tarda un piloto de Fórmula 1 en dar 5 vueltas a la pista si lo hace a una velocidad constante de 355 km por hora y la pista tiene 87.850 metros de longitud? Expresarlo en segundos. Hagamos el listado de lo que tenemos. Nos dicen que la velocidad a la que va el piloto de Fórmula 1 es de 355 km por hora. Además nos dice que la pista tiene 87.850 metros de longitud. ¿Cuánta distancia recorrió en total el piloto? Si la pista, cada vuelta tiene 87.850 y el piloto dio 5 vueltas, en total entonces recorrió 5 veces esta distancia. La distancia total recorrida por el piloto entonces es 5 veces esto, 39.250 metros. ¿En qué tiempo lo recorrió? Es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto tardó en recorrer 5 veces esta distancia a una velocidad de 355 km por hora? Bueno, podemos calcular el tiempo. Lo primero que yo observo es que mi velocidad está en kilómetros y mi distancia está en metros. Hacemos la conversión. Bueno, aquí antes de hacer la conversión vamos a pasar a analizar nuestra ecuación. La ecuación de movimiento rectilíneo dice que la velocidad es igual al espacio partido del tiempo. Por lo tanto, despejando tiempo, que es lo que yo estoy buscando, tengo que el tiempo va a ser igual al espacio dividido la velocidad. Pero ahora sí, observo que la velocidad y el espacio no están en la misma unidad de longitud. Por lo tanto, yo tengo que hacer mi conversión. Decir entonces que los 39.250 metros los vamos a convertir a kilómetros. Lo multiplico por su factor de conversión, como metros está arriba, y coloco entonces metros abajo.
y digo que un kilómetro es igual a 1000 metros. 39.250 por 1 dividido 1000 es igual a 39.25 kilómetros. Ahora que mi desplazamiento ya lo tengo en kilómetros, puedo aplicar mi fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, diciendo que el tiempo es igual al desplazamiento total, que son 39.25 kilómetros, dividido la velocidad a la cual los recorrió, que son 355 kilómetros por hora. Tengo kilómetros arriba y kilómetros abajo, los puedo eliminar. Me queda solo hora. 39.25 dividido 355 son 0.11 horas. Quiere decir que el piloto se tardó 0.11 horas en dar 5 vueltas. Pero el problema me dice que exprese la respuesta en segundos. Entonces tenemos que convertir estas 0.11 horas a segundos. Lo vamos a multiplicar por su factor de conversión. Horas está arriba, lo coloco abajo. Y digo que una hora tiene 3600 segundos. Elimino las horas, me queda 0.11 por 3600, son 396 segundos. Por lo tanto, el piloto se tardó 396 segundos en dar las 5 vueltas a una velocidad de 355 km por hora. De esta manera, entonces, con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, podemos calcular velocidad, podemos calcular distancias o desplazamientos, y podemos calcular el tiempo en que se tarda en recorrer ciertas distancias.